a nuestro tema. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la serie o tema que comenzamos la semana pasada. No me atrevo a llamarle serie porque todavía no, apenas llevamos 2 temas. Entonces, la verdad es que en este tema yo pensaba que iba a ser para una semana primero, luego el Señor me mostró que para 2, y luego ahorita estoy pensando que posiblemente va a haber una tercera semana. Entonces, ahí ya sería una miniserie, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver la segunda parte del tema que comenzamos la semana pasada, que se titula Cuidado con lo que dices. Entonces te invito para que prepares tu corazón. Vamos a pedir que Dios nos revele su palabra. Acuérdense que todo lo que nosotros recibimos de Dios es revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Si nosotros queremos entender la palabra con nuestro entendimiento humano, puede ser que no podamos entenderla a veces cuando queremos forzar esto, ¿verdad? A alguien que no tiene el Espíritu Santo, estoy hablando de alguien no cristiano, ¿verdad? Por eso a veces muchos decíamos, hey, es que antes de ser cristiano yo leía la Biblia y no la entendía. Claro, no la entendíamos porque no teníamos al que nos revela la palabra, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu viene a nosotros cuando recibimos a Cristo y Él nos guía a toda verdad, dice la palabra. Entonces, a veces decíamos, no entendía la palabra, pero ahora no sé si te pasa que de repente estás leyendo un texto que ya habías leído muchas veces, o escuchas una enseñanza que a lo mejor habías escuchado algo similar en el pasado, pero Dios te habla algo en el momento, y eso es porque el Espíritu Santo te empieza a revelar lo que Dios tiene para ti en este día. Así que yo oro en mi corazón para que lo que Dios ha preparado para ti, Dios, tú lo puedas recibir, que no haya ningún obstáculo para que tú lo recibas hoy. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios haga esto. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte muchas gracias porque nos permites estar juntos aquí hoy. Gracias porque estamos a punto de empezar este tema, Señor, esta segunda parte de la enseñanza de la semana pasada. Gracias, Señor, porque nos has permitido una semana más estar aquí, Señor. En tus manos nos ponemos, abrimos nuestro corazón para ti, Señor. Preparamos nuestro corazón porque anhelamos escuchar la revelación fresca y oportuna de tu palabra para nuestra vida. Danos el poder para llevar a la práctica esto que estamos escuchando hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuidado con lo que dices. Ese es el tema de hoy, la segunda parte, ¿verdad? De cuidar lo que decimos. Y bueno, la semana pasada vimos la primera parte de este tema que trata sobre la importancia de nuestras palabras, la importancia de lo que decimos, lo que sale de nuestra boca. Yo te decía la semana pasada que algunas veces nos hemos arrepentido de cosas que hemos dicho, ¿verdad? Te platicaba alguna historia mía de en algún momento que yo dije algunas palabras hacia una persona y me arrepentí, y me he arrepentido mucho de esto. He sentido vergüenza. A veces lo que decimos nos hace sentir vergüenza. ¿Alguna vez has sentido vergüenza? Otras veces decimos cosas que nos hacen sentir culpa. Otras veces decimos cosas que nos hacen perder relaciones, ¿verdad? A veces hay personas que nos dejan de hablar, que están sentidas, que están lastimadas con nosotros porque dijimos algo que les ofendió, que les lastimó. Y a veces nosotros no medimos nuestras palabras y decimos, ay, que soy bien imprudente, ¿verdad? Soy bien imprudente. Y yo he conocido muchas personas que dicen, no, es que yo así soy imprudente. Y esa es su excusa para no analizar lo que dicen y no tratar de hacer un cambio, ¿verdad?, en sus vidas. Dios nos llamó, ya voy a hacer referencia a la serie anterior, ¿verdad?, que hablamos que estamos en tiempo de cambio. Dios nos llamó a cambiar, pero entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios cambie nuestro hablar también. Y de eso trata esta serie, de tener cuidado con lo que decimos, porque a veces nos excusamos con esto. No, es que yo soy imprudente y ya, o sea, todos me tienen que aguantar porque saben que soy imprudente. Pero no, o sea, ofendemos con nuestras palabras. Tenemos que aprender la prudencia. Esto es algo que el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos puede ayudar a hacer, ¿verdad? A ser más sabios al hablar. Entonces, Jesús nos está enseñando en San Mateo 12, que ahorita vamos a leer el texto, acerca de la importancia de nuestras palabras. Pero antes de eso quiero hablarte del libro de Santiago. En el libro de Santiago leíamos la semana pasada que la lengua descontrolada es como un fuego que se extiende por todo el cuerpo y le contamina, y la Biblia dice en Santiago que ese fuego afecta el curso de nuestra vida. ¿Cuántos se han escuchado cada año acerca de los incendios en California y en toda esa zona? Esta semana, sí, bien. Esta semana estaba hablando con el pastor Marco Espinosa de Mexicali. Pues todos conocen, yo creo la mayoría conoce a Marco Espinosa, ¿verdad? Un buen amigo de nosotros, un buen hermano. Estaba hablando con Marco y hablamos de muchos temas, siempre hablamos de muchos temas cuando platico con él, y me decía que estaban preocupados porque había muchos incendios en los Estados Unidos. Y yo le decía, Marco, es que
con esto de la pandemia ni nos hemos enterado mucho. Sí, hace algunas semanas recuerdo que se habló algo de los incendios, incluso empezó a ver algunas fotografías y peticiones de oración en Facebook pidiendo que nos uniéramos para pedir por la gente de aquellas zonas que estaban en esos días unos incendios muy fuertes, y había personas, me está diciendo Marco, que hay gente que está muriendo allá, que se están quemando, hay gente que está perdiendo sus casas, hay gente que se ha tenido que mudar. Me hablaba de un pastor, un hermano de la iglesia que estaba teniendo un tiempo difícil, bueno, que no sabía de él porque se había ido a vivir a esa zona donde estaban los incendios y estaba preocupado por él. Entonces no sabemos de eso, ¿verdad? Y yo le decía, Marco, ¿y cómo empiezan estos incendios? O sea, ¿es imprudencia de las personas o es algo natural, algo del calentamiento global? Y me dice, son las dos cosas. Dice, a veces son descuidos de la gente. Una mujer dice que quiso y provocó un incendio, quiso quemar algo y provocó un incendio. Otros casos es porque por el clima, el calentamiento global está afectando y de repente se incendia y se arman grandes incendios, me dice. Y me estoy acordando de eso ahorita que estamos hablando de la lengua, ¿verdad? De la boca. Porque Santiago dice en capítulo 3, verso 6, vamos a leerlo, vean lo que dice. También la lengua es un fuego, ¿sí? Es un fuego. Dice, un mundo de maldad. Me llama la atención esta traducción en una versión internacional, cómo lo traducen, ¿no? La lengua es un fuego, y me remito a esa imagen de los incendios, ¿verdad? Cómo se enciende y empieza a quemarse todo y cómo contamina, ¿verdad? O cómo afecta. Y dice, es un mundo. ¿Alguna vez has escuchado ese término? Un mundo de cosas, un mundo de palabras, un mundo de problemas tengo. Sí, tengo un mundo de problemas. Es todos los problemas del mundo, los siento que los tengo yo, ¿verdad? Bueno, le dice que la lengua es un mundo de maldad. Todo un mundo de maldad, dice. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y incendia. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. La semana pasada te comentaba cómo dice Santiago en la última parte de este versículo, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Nuestra lengua puede incendiar toda nuestra vida. Toda nuestra vida es afectada por la lengua, por las palabras que salen de nuestra boca. Y yo te digo hoy, tal vez ese fuego ya ha alcanzado más de uno de los que están escuchando hoy este mensaje. Tal vez tú estás viviendo en medio de un incendio por palabras que tú dijiste, palabras que tú en el pasado soltaste. ¿Cuántas veces no encontramos que hemos herido a alguien en el pasado y esas palabras nos persiguen, ¿verdad? Porque nos las recuerdan las personas a las que lastimamos, porque encontramos respuesta en esto. Entonces tal vez este fuego ya ha alcanzado a más de uno de los que están escuchando este mensaje. Tal vez estás viviendo algunos resultados de palabras que han salido de tu boca en el pasado. Tal vez has lastimado a personas en el pasado por palabras que han salido de tu boca. El mismo Santiago dice que el que refrena su lengua es alguien perfecto, ¿verdad? Y esto nos deja ver que todos hemos pecado con nuestras palabras a lo largo de nuestra vida. Esto es algo que, por ejemplo, tenemos que recordar los cristianos siempre, y sobre todo hay personas que van a la iglesia que piensan que piensan que pueden juzgar a los demás y atacarlos con sus pecados, con sus fallas, y en esto que hacen, en este juicio que levantan, pareciera que ellos nunca fallan, pareciera que ellos no pecan. Pero aquí vemos que si una persona aún se creyera que no peca, que ella está bien delante de Dios y tiene el derecho de juzgar a otros, vemos que la misma Biblia en el libro de Santiago dice que nosotros todos hemos pecado con nuestras palabras, cuando menos hemos ofendido, hemos lastimado, han salido palabras insanas de nosotros, y entonces por eso tenemos que pedir perdón y empezar a permitir que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida y que aprendamos a refrenar nuestra lengua. Todos necesitamos frecuentemente estar examinando nuestras palabras para buscar el perdón de Dios y el perdón de aquellos a los que hemos dañado u ofendido, pero también es necesario analizar nuestras palabras para nuestra propia sanidad y nuestro propio crecimiento y perfeccionamiento. O sea, el que tú y yo aprendamos a ser prudentes en lo que decimos, el que tú y yo permitamos que Dios haga esa obra en nosotros y cada día
vayamos siendo perfeccionados en esto, no solamente va a beneficiar a los que hemos lastimado o pudiésemos lastimar en el futuro, nos va a beneficiar a nosotros, porque nosotros también seremos sanados. Va a ser para nuestra propia sanidad el aprender a ser prudentes y examinar nuestras palabras y encontrar cuál es la raíz que me está produciendo que yo diga estas palabras que lastiman a los demás, que ofenden, que pecan contra Dios. Ahí puedes encontrar a lo mejor que hay una raíz de amargura en tu vida, que hay una raíz en tu infancia que te ha lastimado. Entonces necesitamos ser sanados de eso, y nuestras palabras pueden evidenciar esto. Vimos el domingo pasado que Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, leíamos el pasaje capítulo 12 versículo 31 al 37, está hablando a las multitudes y está hablando acerca de la importancia de nuestras palabras. En este pasaje Jesús habla de la importancia de cuidar lo que decimos, que es nuestro tema de hoy, porque nuestras palabras tienen consecuencias. A ver, vamos a decirlo juntos aquí. Nuestras palabras tienen consecuencias. Tenemos que ser conscientes de esto. Nuestras palabras tienen consecuencias, ¿ok? Entonces vamos a leer el Evangelio según San Mateo capítulo 12 verso 31 al 37. Va a estar en la pantalla para los que no traen Biblia y los que traen. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que la traen. Dice la palabra de Dios: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. Ya hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Ya hablamos de ese tema, ¿no? Verso 32 dice: a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Qué palabra tan fuerte nos está hablando Jesús, primero a las multitudes, y esto está llegando hasta nosotros hoy. Ya hablamos el domingo pasado del pecado imperdonable, ¿verdad? Que es la blasfemia contra el Espíritu y que está relacionado con la lengua, ¿no? Es un pecado del habla, la blasfemia contra el Espíritu. Pero hoy quiero hablarte de por qué debemos cuidar lo que decimos. Vamos a ver esto el día de hoy y vamos a basarlo en lo que Jesús está diciendo en este pasaje. ¿Por qué cuidar lo que decimos? ¿Por qué es tan importante cuidar lo que decimos? Bueno, número 1, Jesús dice que nuestras palabras le confiesan o le niegan. Con nuestras palabras le confesamos o le negamos, dice Jesús. Dice el verso 33 de Mateo 12: si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce al árbol. En este versículo, Cristo es el árbol. Él menciona que Él es el árbol, mencionado en los versículos 27 y 28. Si tú te gusta leer la Biblia y profundizar más de lo que aprendes el domingo, lee el contexto por cómo Jesús está, por qué está hablando esto, y ve el versículo 27 y 28. Yo te hablé un poquito de eso haciendo referencia al libro de Marcos, donde no sé si recuerdas, pero recuerdas que hablamos la semana pasada que los fariseos y los maestros de la ley estaban diciendo que Jesús estaba echando fuera demonios por obra del diablo. ¿Sí recuerdas eso? Esa fue la razón por la cual Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque los fariseos y los maestros de la ley, los religiosos de aquel tiempo, los que iban a la iglesia y los que estaban en las reuniones fieles y cumplían los ritos de la religión judía, ellos que eran los que enseñaban a otros, no todos, algunos de ellos, estaban diciendo que Jesucristo estaba echando fuera demonios por el poder del diablo. Decían, no es el Espíritu de Dios, no es Dios. Este hombre echa fuera demonios porque el diablo está con él, porque el diablo es el que hace los milagros. Imagínense qué blasfemia tan grande están diciendo, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús habla del árbol, ¿verdad? Dice, si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Está hablando de él mismo. Si yo soy un árbol bueno, mi fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol, dice el Señor Jesús. Entonces Jesús está diciendo a los oyentes, decidan
Hoy decidan, y esto es algo para nosotros hoy, decidan y confiesen con sus palabras, dice Jesús, ¿qué tipo de árbol soy yo? ¿Qué tipo de árbol soy yo? Ustedes decidan y confiésenlo. Los fariseos que estaban ahí ya habían decidido. Y su confesión fue negativa respecto a Cristo porque atribuían los milagros de Cristo al poder del diablo. Ellos decidieron en su corazón. Ellos no tenían un corazón abierto para el Señor. Ellos no querían, ya lo hablamos la semana pasada y no voy a profundizar tanto en esto, ¿verdad? Pero ya lo habían decidido. Entonces Jesús les dice a los oyentes, tomen una decisión. O soy bueno o soy malo, porque con Dios no hay un punto medio. Con Dios no hay medias tintas. O Dios es bueno o Dios es malo, ¿verdad? O es obra de Dios o es obra del diablo. O una persona es de Dios o una persona es del diablo. No hay punto medio con Dios. No es medio cristiano y medio del mundo, ¿verdad? O eres cristiano o no lo eres. Entonces dice el Señor, o soy bueno o soy malo. O se está con Cristo o se está en su contra. Porque dice que el que no junta con Dios, ¿qué hace? Desparrama, ¿verdad? El que no junta, desparrama con Dios. Si no puede haber punto medio. No hay punto medio con Dios. Entonces Jesús les dice a los oyentes que están ahí, tomen una decisión. Una persona, por ejemplo, que se avergüenza de Cristo, que se avergüenza de decir que es cristiano, le está negando a Jesucristo. Ustedes que son casados o casadas, ¿les gusta que su cónyuge les niegue? Cuando su cónyuge va y se avergüenza de ustedes, les está negando. De alguna manera está negándolo por la vergüenza. Entonces, cuando una persona se avergüenza de Cristo, está negando a Cristo. Entonces, avergonzarse de Él es negarle. Cuando alguien habla mal de Cristo, le está negando. Cuando alguien habla mal de la palabra de Dios con otros, está negando a Cristo. Decir que somos seguidores de Cristo y practicar el pecado es negar a Cristo. O somos o no somos, dice, o me confiesas o me niegas. Algunos pecados del habla que a veces cometen las personas que practica la gente y que niegan a Cristo, por ejemplo, la crítica que destruye, eso niega a Cristo, eso no es algo para el Hijo de Dios. El chisme es otro pecado que niega a Cristo. Cualquier pecado, ¿no? El rechazo niega a Cristo. La burla hacia las personas niega a Cristo. Las malas palabras niega a Cristo. Las palabras maliciosas niegan a Cristo. Jesús dice, vean y analicen mi fruto y tomen una decisión. O soy bueno o valioso para ustedes, tengo valor para ustedes, o soy malo, soy un engañador y un mentiroso para sus vidas. Tomen una decisión. Y tú dirás, no, pues qué fácil. Yo ahorita, si me pregunta, pastor, yo le digo a usted, no, pues yo confieso a Cristo. Sí. Tal vez a una pregunta expresa en este momento y en la iglesia vas a decir, yo confieso a Cristo, pero te voy a hacer otra pregunta. Tus palabras allá afuera, cada día en tu trabajo, en tu casa, cualquier día de la semana, ¿están confesando a Cristo tus palabras? Tus palabras, o están negando a Cristo ¿estás negando a Cristo con tus palabras o estás confesando a Cristo con tus palabras? ¿Tus palabras están declarando el valor de Jesucristo en tu vida? ¿Qué tanto hablas de Jesucristo como alguien valioso para ti allá afuera? ¿Cristo está en tus conversaciones? Hay cristianos que tal vez toda la semana no hablan de Cristo. No hablan de Cristo, hablan de Cristo en la iglesia, hablan de Cristo con los hermanos, se han aprendido el lenguaje de la iglesia, ¿verdad? De los cristianos. Pero allá afuera están platicando de Cristo, están confesando a Cristo, están declarando el valor de Jesucristo, están adorando a Jesucristo con sus palabras. ¿Qué tanto hablas de Cristo con los demás? De lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué tanto cuentas tu historia? Decía John Wimber, cuando vas a evangelizar, lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer, no tienes que ir a un curso de cómo evangelizar. Cuenta tu historia. Esto está confesando a Cristo, estás testificando de Cristo. Cuéntale a las personas lo que Cristo ha hecho en tu vida.
Cuenta tu historia y cuenta tu historia y cuenta tu historia y siempre cuenta tu historia. A lo mejor los hermanos de la iglesia van a decir, ay, qué aburrido, el hermano siempre habla de lo mismo, ¿verdad? Pero va a haber alguien que tal vez necesita escuchar tu historia, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Cuenta tu historia las veces que sea necesaria y siempre cuenta tu historia, lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios sigue haciendo en tu vida, porque estás confesando a Jesucristo. De lo contrario, el peligro es que seamos personas de doble ánimo que menciona la Biblia. Y vamos a leerlo en el libro de Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Tristemente hoy hay muchas personas de doble ánimo, que te repito, o sea, llega el domingo, se ponen el traje de la iglesia de cristianos, ¿verdad? Y van y usan el lenguaje, lo saben hablar, lo utilizan en la iglesia, pero allá afuera traen otro, ¿verdad? Su ánimo es diferente, cambian drásticamente su personalidad y no hablan de Cristo, no confiesan a Cristo, caen en crítica, caen en chisme, murmuran, complotean contra los demás con sus palabras, se burlan de ellos, hacen cosas que no es para los hijos de Dios y que niegan a Cristo. Entonces lo primero que Cristo le dice a los que están oyendo es que con nuestras palabras tú y yo confesamos a Cristo o lo negamos. Lo segundo que te quiero mencionar hoy, con nuestras palabras exponen nuestro corazón. Tus palabras exponen tu corazón y mis palabras exponen mi corazón. El verso 34 y 35 dice el Señor Jesús, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón, malas cosas. Saca malas cosas. Qué tremenda la palabra, las primeras 3 palabras de verdad de Jesús aquí. Generación de víboras. ¿Te imaginas a Jesús diciéndonos cosas así a nosotros que estamos oyendo? Tremendo, ¿no? Cuidado con lo que decimos, ¿verdad? No vayamos a caer en ese grupo que Jesús menciona, generación de víboras. Hace algunas semanas decíamos que las palabras son la ventana que permite ver lo que hay en el corazón de una persona. Lo ponemos, tenemos esa aquí en la pantalla, ¿verdad? Decíamos, las palabras son la ventana que permite ver lo que hay en el corazón de una persona. Y aquí Jesús nos dice que las palabras exponen el corazón del hombre. En otras palabras, lo que sale de nuestra boca revela qué tipo de persona somos, qué tipo de persona tú y yo somos en este tiempo. Y Jesús aquí da 2 posibles resultados. Dice Jesús, o somos una persona buena o somos una persona mala. No somos medio buenos ni medio malos. O somos buenos o somos malos, según lo que decimos, porque las palabras son la ventana de nuestro corazón, ¿verdad? Que expone lo que hay en nuestro corazón. Pero me llama la atención lo que te decía ahorita, que menciona a la persona mala como víbora. Y habla de una generación de víboras. Está hablándole a los fariseos y maestros de la ley que estaban ahí oyendo y a ese grupo y a algunos cuantos que estaban más ahí, ¿verdad? Y yo dije, a ver, ¿a qué se refiere esta palabra de cuando alguien habla de víbora? Porque yo he escuchado mucho ese término, ¿verdad? No, es una víbora. No, es una víbora esa persona, ¿verdad? Y a ver, ¿de qué se trata esto? Y vi en el diccionario que es una persona víbora. Y ahí va, ¿no? Una persona víbora es una persona malévola, dice el diccionario. Malévola, de malas intenciones, que gusta de hablar mal de los demás. Bueno, la primera palabra malévola dice, ay, yo no caigo en eso, ¿verdad? Ser malévolo es como que muy fuerte, ¿no? Una persona de malas intenciones, pues no. Pero lo último es lo que me resalta. Dice, que gusta de hablar mal de los demás. Dios mío, ¿alguna vez habremos hablado mal de los demás? Entonces nos hemos comportado como víboras. Cuando hablamos mal de los demás, dice el diccionario, somos una persona víbora. Alguien decía por ahí
que llamarle víbora a alguien es decir que se caracteriza por 3 cosas: ingratitud, traición e hipocresía. 3 cosas que caracterizan a una persona de las que les llama víboras: ingratitud, traición e hipocresía. Esas son características con las que históricamente se ha relacionado a las víboras o a las serpientes. De ahí viene el término. Híjole, ¿cómo ves? ¿Alguna vez has sido ingrato o ingrata? ¿Alguna vez has traicionado a alguien? ¿Alguna vez has sido hipócrita? ¿O hemos sido? Cuidemos y estemos alerta de no ser parte de la generación de víboras que Jesús menciona en este pasaje. Y también cuidémonos de no ser parte de esa generación, ¿verdad? Porque los cristianos somos llamados a caracterizarnos por lo contrario a esa generación de víboras. Los cristianos somos llamados a caracterizarnos por ser agradecidos, por ser fieles y por ser íntegros. Son 3 características esenciales de un cristiano: ser agradecidos con Dios y con las personas que les bendicen, ser fieles, ser leales a Dios y a las personas que les rodean, ser leales y ser íntegros. Una persona íntegra es una persona que no estamos hablando de que es perfecta, es una persona que es la misma persona en todo lugar donde se para, que no hay hipocresía en ella. Entonces aquí Jesús dice que las palabras surgen de la abundancia de nuestro corazón. Y sabes que Jesús identificó a los fariseos que estaban ahí, a los maestros de la ley, como víboras por sus palabras. Él conoce los corazones, pero sus palabras los delataron. Nuestras palabras exponen nuestra verdadera naturaleza, lo que hay debajo de la superficie, debajo de lo que los demás ven, ¿sí? Debajo de lo que los demás ven. Se ve nuestra verdadera naturaleza a través de nuestras palabras. Nuestras palabras exponen lo que realmente somos en lo profundo de nuestro corazón. Exponen nuestras motivaciones, por ejemplo. Nuestras palabras exponen nuestros deseos. Nuestras palabras exponen lo que ambicionamos, nuestras ambiciones. Y yo te daba un consejo la semana pasada. De repente practica el escucharte hablar. Estás hablando y pon atención a lo que estás diciendo. Escúchate hablar. Y vas a identificar motivaciones, tal vez, deseos y ambiciones que hay en ti. Escuchándonos hablar detenidamente podemos identificar estas cosas. Nuestras palabras exponen nuestro verdadero carácter. Tú puedes ser un pan dulce en el trabajo. Todos dicen, ay, mira, viene la persona que es bien dulce, ¿verdad? Es dulce, se ve, llega sonriendo. Pero cuando conviven contigo y te empiezan a escuchar hablar, de repente se van a dar cuenta de tu verdadero carácter por tus palabras. Por ejemplo, algo tan sencillo. Hay personas que pueden decir, no, yo amo a todos, yo voy a la iglesia, soy cristiano. Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo amo a todos, hay amor para todos conmigo. Pero de repente en la convivencia, alguien falla de tus compañeros y tú dices, que lo corran, que lo corran, que lo corran. No se merece otra oportunidad. Entonces tus palabras están exponiendo tu verdadero carácter. En ese momento que se te fue la boca, sacaste lo que hay en tu corazón. Podías haber durado 7 horas de la jornada de trabajo diciendo, no, yo amo a todos, todos vayan a la iglesia el domingo, los invito a la viña, ¿verdad? Vénganse, está bien bonito, no, Jesús es la respuesta, Jesús. Pero de repente hay esa situación y tú te vas duramente con tus palabras contra esa persona. A lo mejor, no digo que sea tu caso, pero puede ser que alguien tiene una apariencia de ser cristiano y hasta se lo ha creído que es suficiente con esto. No examina sus palabras, no está cambiando su vida y su carácter no ha cambiado.
Sigue siendo duro con la gente, sigue siendo juicioso con la gente, falto de misericordia. Pero lo ha cubierto con un disfraz de la iglesia. Las palabras exponen el verdadero carácter, si somos buenos o si somos malos, si somos bondadosos o si somos crueles. A veces lo podemos reflejar hasta cómo nos comportamos con los animalitos, por ejemplo, con los perritos o algo así. Si somos crueles con ellos, eso está en nuestro corazón. Eso tiene que ser quitado de nuestra vida. Nuestras palabras exponen nuestra mente, lo que pensamos. Podemos buen tiempo tratar, ¿verdad? Pero de repente va a salir lo que pensamos realmente. Nuestras palabras exponen nuestros pensamientos, si son limpios o si son sucios. Eso se expone por nuestras palabras. Nuestras palabras exponen nuestro espíritu, lo que creemos. Por ejemplo, han dado esta semana una polémica en las redes sociales por las famosas marchas. Decía alguien por ahí: de la abundancia de tu corazón habla tu boca, pero otros decían: de la abundancia de tu corazón habla tu muro de Facebook también. Ahí encontramos lo que creemos y posturas totalmente opuestas entre personas que tal vez tienen la misma fe o dicen tener la misma fe. Nuestras palabras exponen nuestro espíritu, lo que creemos y lo que perseguimos, lo que es verdadero, lo que es falso para nosotros. Nuestras palabras lo exponen. Entonces es muy importante tener claro que la manera en que actuamos y nos comportamos refleja lo que somos en nuestro interior. Tarde o temprano. Cuando algo no es natural, tarde o temprano sale lo verdadero. Uno de los valores de nuestra iglesia, acuérdense que es, valoramos el ser naturales, ¿sí? En nuestro hablar, en nuestro orar, en nuestro comportarnos, en nuestro estar en la iglesia, en nuestra adoración. Queremos ser naturales, como somos, porque cuando esto es algo que es natural, sale tal cual, ¿verdad? Tal cual lo haríamos en casa, tal cual lo hacemos cuando andamos en la calle, tal cual lo hablamos cuando estamos en la iglesia. No cambiamos la voz, no cambiamos la ropa, somos naturales. Queremos ser naturales, sencillos. Bueno, naturales más es el término, yo creo que más correcto en este caso. Entonces, cuando algo es fingido, se puede fingir, pero tarde o temprano se ve el contraste entre lo natural y lo fingido. Y Dios quiere que seamos quienes nosotros somos. Tenemos muchas fallas y Dios quiere tratar con ellas, hay que ser conscientes de ellas. Y muchos pecados de nosotros son del habla. Por eso estamos hablando de cuidar lo que decimos. Entonces, es muy importante tener claro que esta manera en la que actuamos y nos comportamos refleja lo que somos en nuestro interior. Por eso no basta con reformar la conducta o el comportamiento exterior. Necesitamos ser transformados en nuestro corazón. Eso es lo que creemos en la viña. Necesitamos ser transformados en nuestro ser interior. Porque muchos piensan que con leyes que restringen o permiten ciertas cosas o prácticas cambiará la sociedad o la iglesia, pero eso es un gran error. Las leyes no cambian corazones. La gente no va a cambiar con más leyes. La gente va a cambiar con Jesucristo en su corazón, porque Él es el que transforma el interior de las personas. Ahora, no digo que las leyes son malas, no, son necesarias. Pero cometemos un error si pensamos que las leyes son las que cambian y inventamos más leyes para que cambie la gente. No, las leyes contienen, pero la gente en su interior necesita ser transformada por la obra de Dios. Tal vez eso nunca va a pasar en el mundo, porque muchos rechazan a Cristo y van a rechazarlo hasta el final. Pero la iglesia sí debe ser la diferencia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pocos, ¿verdad? Muchos piensan eso, que con leyes que restringen o permiten ciertas cosas va a cambiar la sociedad o la iglesia, pero es un gran error. Las personas necesitan un cambio de corazón. Las leyes no cambian corazones. Las personas, por ejemplo, pueden moderar su conducta externa, pero en su interior siguen siendo las mismas. Tienen los mismos deseos,
tienen la misma forma de pensar, tienen las mismas motivaciones y tienen la misma maldad, nada más que ahora están reprimidos. Pero tarde o temprano la dejan salir, o en lo oculto practican la maldad, pero están reprimidos para que no los vean. Por eso es muy importante que los cristianos entendamos que la solución de raíz es Jesucristo. Jesucristo, tenemos que predicar a Jesucristo porque Él es el único que transforma el corazón de un ser humano. Y como te decía, no estoy diciendo que las leyes son malas o no sirven. Las leyes son necesarias para el ser humano, sobre todo para aquellos que no tienen temor de Dios, porque las leyes regulan la conducta y las leyes deben proveer de protección especialmente a los más vulnerables, pero la iglesia debe mantener fija su visión de predicar a Cristo porque Él es el único que puede cambiar los corazones y hacer mejor a las personas con un cambio verdadero. Ahora, nosotros tenemos que hacer la diferencia, nosotros tenemos que ser mejores personas y esa es la gran pregunta. ¿Estamos siendo la diferencia en el mundo? ¿Estamos siendo mejores personas? ¿Tú ocupas de una ley para no hacer cosas? ¿Alguien aquí ocupa de una ley para no hacer algo malo? Los cristianos no deberíamos ni ocupar la ley para no hacer cosas malas, porque la ley está en nuestro corazón. Y el cristiano debe saber qué debe hacer y qué no debe hacer, qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios, qué daña al prójimo y qué no lo daña. Entonces el cristiano no debería necesitar leyes. Si un cristiano necesita leyes, cuidado, porque entonces, ¿qué está pasando? No ha entendido el mensaje de Cristo. Cristo vino a poner la ley en nuestro corazón y puso la convicción en nosotros para que no tenga que venir a decirme un policía: hey, no te pases en rojo. El cristiano no debe pasarse en rojo. Ni siquiera tendría por qué decirle el tránsito eso, ni aplicarle la multa. Pero hay muchos cristianos que se pasan en rojo y luego piden que el tránsito les perdone la deuda. Eso es incongruente. Ahora, a veces los tránsitos practican la gracia y dicen: bueno, está bien, vete pues. Gracias, Señor. Pero la verdad es que el cristiano deberíamos de llegar y decirle: sí, señor oficial, tiene usted razón, me pasé, cóbreme la multa, porque hice algo indebido. Pero no, por favor, oficial, ahorita le voy a hablar a mi compadre que es para que me ayude, ¿verdad, oficial? Y ahí estamos los cristianos sin reconocer que fallamos en algo. Eso es entender la importancia de que la ley esté en nuestro corazón. Y a veces así hablamos, ¿verdad? Hablamos según lo que hay en nuestro corazón. Muchos de los fariseos y maestros de la ley se jactaban de defender la ley en aquellos tiempos y acusaban a Cristo de quebrantar la ley porque Jesús predicaba la transformación del corazón a través del nuevo nacimiento. Las mismas palabras de los fariseos y maestros de la ley les delataban ante Cristo como hipócritas y llenos de maldad en sus corazones, porque les decía: ustedes ponen cargas en la gente que ni ustedes llevan. O sea, ustedes les dicen: practica esta ley, pero ustedes no la cumplen. Entonces, no hay congruencia en esto, ¿verdad? Así que quiero decirte hoy: nunca te olvides que Cristo conoce tu corazón y sabe perfectamente si lo que dices es verdad o es mentira. Así que esta es una razón suficiente para constantemente prestar atención a tus palabras, a las palabras que salen de tu boca, para que tú identifiques cómo está tu corazón y decir: ay, Señor, estoy juzgando, perdóname, Señor, ayúdame. Voy a poner todo de mi parte para dejar de practicar esto. Señor, estoy en el chisme, ¿verdad? Estoy hablando mal de alguien, estoy diciendo algo, transmitiendo un chisme. Señor, perdóname por haber transmitido el chisme Ya me dijo que la otra persona tiene problemas en su casa y ya le fui y le dije a otro: ay, perdóname, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces? Yo creo que todos los días tendríamos que pedirle perdón por cosas que salen de nuestra boca, pero en la medida que seamos conscientes de esto y permitamos que Dios transforme nuestra vida, nosotros vamos a mejorar mucho en esto y vamos a aprender prudencia. Vean lo que dice Salmo 51:10, nuestro último texto de hoy. Crea en mí, oh Dios. ¿Qué dice? A ver, otra vez, ya extraño el coro aquí en la iglesia. Crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón limpio. Esa es la oración del salmista: crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Señor, esa debe ser nuestra oración, yo creo, todos los días. Señor, crea en mí un corazón limpio, porque si tenemos un corazón limpio, nuestras palabras van a ser limpias también. Entonces, hoy vimos dos razones por las cuales debemos cuidar lo que decimos. Número uno, nuestras palabras confiesan o niegan a Cristo, ¿sí? Y número dos,
nuestras palabras exponen nuestro corazón. Si en nosotros hay un corazón limpio o un corazón sucio, y hay que ver qué tan sucio. Hay corazones muy sucios, hay corazones que ya ahí van poco a poquito, ¿verdad? Ahora no somos perfectos, Dios está trabajando en nosotros, pero tenemos que ser responsables, ser conscientes y reconocer nuestra necesidad y comprometernos con Dios a hacer nuestra parte. Y Dios se va a encargar de lo demás. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén? ¿Sí? Antes de terminar, quiero dejar el siguiente consejo que se refiere a cuidar lo que decimos y que te lo compartí la semana pasada. Dice este consejo: no endulces con el mal tu boca, ni lo escondas debajo de tu lengua. En otras palabras, rechaza todo el mal que venga a tu vida, ¿verdad? Y identifícalo y rechaza todo el mal que sale de tu boca. No permitas que el mal sepa agradable a tu boca, ¿verdad? Ni lo escondas debajo de tu lengua, dice. Entonces rechaza todo esto en el nombre de Jesús y cuida lo que dices. La próxima semana vamos a continuar con este tema, yo creo, ¿verdad? Voy a estar orando. Me faltaron algunas cositas que compartir, entonces creo que lo vamos a ver la próxima semana, este tema, cuidado con lo que dices. Así que quiero seguir animándote a examinar honestamente tus palabras. Eso es lo que te pedí la semana pasada, que examinemos, que estemos examinando nuestras palabras en este tiempo, y que si hay algo que nosotros hemos hablado, que hemos dicho, hemos lastimado a alguien en el pasado, pues lo primero que te animo es para que le pidamos perdón a Dios y que le pidamos su ayuda para que podamos convertirnos en esa persona que cada día es más sabia al hablar. Ese es parte del proceso de santificación que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que pues yo espero que este tiempo haya sido de bendición para tu vida, que el mensaje te haya bendecido, que nos haga reflexionar, porque la palabra no solamente una de las cosas es que nos anima, nos alienta, nos da esperanza, pero también la palabra nos corrige o nos exhorta, nos dice: presta atención en esto, porque esto al final de cuentas va a traer más bendición para nuestra vida cuando nosotros caminamos en lo que Dios nos manda en su palabra. Así que pónganse de pie, por favor, y